¿Qué tal, amigos? Los saludo a nueva cuenta en otro episodio más de su podcast. En nuestro episodio de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, ya que se le puede mencionar como un tabú en este ambiente. Pero en nuestra sociedad cada vez es algo más común. De lo que yo les hablo es sobre cómo la homosexualidad también se deja ver en el ambiente del Ocran. Y aunque no lo parezca, cada vez se va haciendo algo más normal, lo cual es muy curioso, porque normalmente en este ambiente está muy arraigado el machismo. Y si no es tan común ver mujeres que están involucradas en este mundo, pues es mucho más raro ver homosexuales metidos en este negocio. Pero pues no es porque no los haya, sino es que simplemente creo que son muy discretos, quizá por medio de miedo a la discriminación que existe. Pero créanme que hay muchísimos, pero muchos de ellos no son homosexuales, más bien son bisexuales, ya que les gustan ambos sexos. Quiero dejarles en claro que este episodio no es para burlarse y así que no me lo tomen a mal, por favor. Yo solamente quiero mostrarles este ambiente tal y como es y que sepan las cosas que no se dicen normalmente. Así que no es para que se ofenda a nadie y trato de realizar este episodio con todo el respeto que se merecen las personas. En el mundo de Oakland hay una cultura muy fuerte de machismo. Este ambiente hace que muchos se vean obligados a ocultar su verdadera orientación sexual, aunque no se hable mucho de esto. La verdad es que, como en cualquier otra profesión, hay personas con diferentes orientación sexual y es el mismo caso en el Ocran, pero prefieren no decirlo abiertamente por miedo. El machismo es como una regla no escrita en este ambiente. Todos tienen que mostrar una imagen de hombres duros y fuertes. Cualquier cosa que no encaje con esta imagen puede ser vista como una debilidad. Y en un entorno tan peligroso, mostrar debilidad puede ser muy arriesgado. Por eso muchos de la comunidad LGBT en el Ocran viven en secreto. No es que no existan personas homosexuales en este mundo, simplemente no se sienten seguros para ser abiertos al respecto. Este silencio no es solo por miedo al rechazo social, sino también porque ser visto como algo diferente puede poner en riesgo su vida. Es una presión para encajar en la imagen machista. En pleno siglo XXI, aún hay lugares donde situaciones y lugares donde la gente no puede ser libremente quien es, pero en el Ocran la realidad es que el miedo y el machismo mandan. Salir del closet no es una opción segura para muchos. Ellos prefieren mantener su orientación en secreto para protegerse de posibles represalias. Imagínense vivir una doble vida, tener que esconder una parte tan importante todos los días. Las personas con diferente orientación en el OCRA no solo se enfrentan en el peligro diario de su trabajo, sino también el miedo constante de ser descubiertos y sufrir consecuencias a raíz de esto. En cualquier otro entorno, podrían pensar que ser de la comunidad LGBT es cada vez más aceptado, pero en este ambiente la mentalidad es muy diferente. La imagen del hombre machista es la que domina y cualquier cosa que desafíe esa imagen es peligrosa. A pesar de esto, es importante recordar que la diversidad sexual está en todas partes, incluso en el ocra. Sin embargo, la necesidad de encajar en una imagen machista y la amenaza de violencia obligan a muchos a vivir en las sombras. No pueden ser abiertos sobre su orientación por miedo a lo que podría pasarles. Por mi parte y desde mi punto de vista, no lo veo mal, ya que está más que comprobado que en cualquier oficio o profesión hay personas homosexuales, bisexuales y de distintos tipos de orientación que llevan a cabo cualquier tipo de trabajo y lo hacen muy bien. Como por ejemplo en el deporte hay muchas personas con diferentes gustos, igual en en la política hay muchísimos gobernantes y políticos que también son parte de la comunidad LGBT. Como por ejemplo, tenemos al exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, el expresidente municipal, Eric Marte, o Miguel Ángel Mancera, solo por mencionar algunos, porque existen muchos. Al igual que en el ambiente musical los hay, como el maestro Juan Gabriel, también Ricky Martin, Miguel Bosé, etcétera. Esto no quiere decir que valgan más o que valgan menos, simplemente
y sencillamente es su forma de ser y sus gustos, y en mi opinión eso se debe respetar. Bueno, pues como ven, en cualquier profesión hay y cada vez hay más presencia pública de las personas con diferente orientación. En todos los ámbitos lo hay, pero en un país como México, lamentablemente la homofobia todavía persiste, aunque en todo el mundo la orientación sexual se encuentra en todas las nacionalidades y todas las clases sociales, religiones, profesiones, pero como se los dije, en México, que un alto porcentaje de la población continúa con una cultura machista, por eso es un poco extraño que se dé la incursión de personas con estos gustos en este tipo de ambiente. Me refiero al Ocran y les quiero reiterar que esto lo hago con mucho respeto y sin el afán de ofender. No crean que me estoy burlando ni estoy discriminando a nadie, solo que para mi ver se me hizo algo interesante de decir ahora que es el mes del orgullo gay, el compartirles esta información, ya que como siempre se los he dicho, de lo que esto se trata es de que ustedes aprendan y conozcan más de este ambiente. Y aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de personajes de todo tipo, desde altos poscas muy poderosos hasta Toleroski, para que se den cuenta que sí lo hay y en todos los niveles. Pues el que yo creo que es el más reconocido de todos ellos, y no lo digo porque haya sido más importante o más poderoso, sino porque él demostraba sus preferencias abiertamente y no las ocultaba a nadie. Les hablo de Elmer Francisco Herrera Buitrago, mejor conocido como Pacho Herrera. Él fue un importante jefe del Telcar de Cali. Este colombiano, socio de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los otros jefes del Telcar de Cali, fue el actor intelectual de hacer estallar un carro Bambo en el edificio Mónaco, donde vivía la familia de Pablo Escobar. Después de eso se convirtió en el principal objetivo del famoso Pablo Escobar, y este intentó Estrosecu a Pacho, pero la operación no tuvo éxito. Después de eso, Pablo intentó varias veces dar de baja a Pacho, pero no tuvo éxito. También Pacho Herrera fue uno de los que colaboró y financió a los Pepes, el famoso grupo perseguido por Pablo Escobar. Con la caída de Pablo Escobar, a los pocos años, Pacho Herrera se entregó a la justicia colombiana, a quien confesó haber cometido delitos de tráfico, el enriquecimiento ilícito y lavado de dólares. Fue condenado a 14 años de prisión y el 5 de noviembre de 1998 le dieron la renuncia a Elmer Herrera dentro de la prisión. Un hombre que fue mandado por los líderes del Telcar del norte de Valle, enemigos de lo de Cali. Elmer Herrera era homosexual y no lo ocultaba. Así logró amasar una de las más grandes fortunas en el Ocran colombiano, a la par de gran poder militar. Sus socios lo respetaban y no había prejuicios sobre él. Aquí les voy a mostrar una foto de Pacho. Un personaje también muy importante, pero del lado mexicano, que al igual que Pacho Herrera tenía gusto por los hombres, según mis fuentes, es el Conar Jorge Caro Contreras, un alto miembro del cártel de Sinaloa y que también es familiar del mundialmente conocido y también muy requerido por Estados Unidos, Rafael Caro Quintero. Jorge Caro es de los sitios Badiraguato, un hombre muy importante, poderoso y con muchísimo dinero. Es compadre de varios personajes importantes ahí en Sinaloa, como Iván Archibaldo, Serafín Zambada, Javier León, Juanito Esparragosa, Mauricio Gastelum, y también de conocidos joyeros y empresarios. Solo por mencionar algunos, pero son muchísimos. Es de sangre muy fría y trabaja muy fuerte. Maneja cantidades muy grandes de material de Centroamérica y todo lo manda para Estados Unidos. En Culiacán, todos lo conocen como Jorgito Caro. Él también es muy amigo de Gerardo Vargas, pero con quien no se podía ver era con el jefe de Gerardo Vargas cuando era gobernador, me refiero a Mario López Valdés. Jorgito
fue uno de los que apoyó económicamente a Rafa Caro y también es responsable de múltiples actos de violencia perpetuados en Sinaloa. Es sumamente inteligente, ya que lleva operando varias décadas sin estar en el radar de las autoridades. Es bastante dadivoso y sus trabajadores son los que se encargan de conseguirle sus parejas, a quienes les pone casa, automóvil del año y una mensualidad. Él no expone su homosexualidad abiertamente, pero tampoco la niega, y es muy conocido en todo Culiacán, pero al igual que Pacho Herrera, todos lo respetan y nadie se mete con él. También en la lista está Genaro García Luna, que algunos podrán decir que por qué está en la lista si él era de gobierno. Pues sí, era de gobierno, pero a la par era también un CONAR, ya que él también movía material y también era socio de otros podcasts. Bueno, pues Genaro es otro que es homosexual, pero como llevaba una carrera en la política y quería dedicarse a la política activa, lo mantenía oculto y tenía su familia. Pues él tuvo varios cargos en gobierno. Estuvo en la Procuraduría General de la República, también en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero el cargo en el más importante que estuvo fue de secretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Él colaboró con varias organizaciones en México y recibió decenas de millones de dólares en sobornos para dejarlos operar inmunemente. Se reunía con el presidente de la República y a la par con los principales posca de México. Y por eso fue detenido en Estados Unidos, donde se llevó a cabo un juicio en la Corte del Distrito de Nueva York y le encontró culpable de los cargos de dar declaraciones falsas y conspiración de importación de mercancía. En su juicio testificó en su contra el Rey Zambada, el Sergio Villarreal Barragán el Grande, Tirso Martínez futbolista, Oscar Nava Valencia el Lobo, Jairo el Conejo y Edgar Beitia. Genaro García Luna le solicitó al juez aplazar su condena mientras él intentaba sobornar a otros presos para que se dieran falsos testimonios a su favor, ofreciéndoles 2 millones de dólares por mentirle a la fiscalía, pero el plan no le funcionó, ya que uno de las personas a las que les ofreció el soborno le contó todo el plan de García Luna a la fiscalía. Y ahorita está en espera de recibir su sentencia, que lo más probable es que sea cadena perpetua. Otro personaje dentro del ambiente del Ocran es Rolando González Ibarra, del pueblo Nuevo Costa Rica, ahí en Sinaloa. Él es fletero, o sea que se dedica a transportar la mercancía hacia la frontera con Estados Unidos. Tiene acusaciones en Estados Unidos de conspiración para importar mercancía y en su pueblo Costa Rica tiene su propio estadio de fútbol, así como salones de eventos, un lugar de recreación con albercas y canchas. También es propietario de diversos trailers y tiene grupos y bandas musicales. Él es un poco más reservado en el aspecto de su homosexualidad. Siempre lo trata de encubrir, contratando comúnmente sexoservidoras de paga para que lo vean sus amigos, pero a la hora de encerrarse con ellas, solo las pone a que le rasquen la cabeza. O como se le conoce en Sinaloa, que le hagan piojito para dormirlo y nunca toca a las jóvenes. Esa es su forma de engañar a las personas. Sus apodos por los cuales es conocido son el Rolas, Caballito de Palo y el Quisquirisquis. Un tolerospi que sí es muy conocido también y era del Telcar de Sinaloa es Marcelino Ticante Castro, pero todo mundo lo conocía como el Fantasma. También otros apodos por los cuales era conocido son Jonathan y Gasparín. El Fantasma fue uno de los principales tolerospi del Pocha y estuvo encargado de la plaza de Culiacán por un tiempo. Escúchenme bien, esas personas que no saben lo que significa, dije, estuvo de encargado de la plaza de Culiacán, o sea, que no era el dueño de la plaza, era el encargado, porque ya ven que hay muchas personas que confunden las cosas.
Pero bueno, el fantasma tenía entrenamiento militar y fue el terror de Culiacán por un tiempo. Todos le tenían miedo. Y los que más le tenían miedo eran los policías estatales, porque los traía a pan y a agua. Porque como se los dije en uno de los primeros episodios, los policías estatales le renunciaron a varios compañeros la vez que le dieron de baja a Rodolfo Carrillo en el año 2004. Y por eso les tenía un odio muy enconado. El fantasma también anduvo por el norte de Sinaloa peleando y en otros lugares. Él también participó la vez que se logró que los militares regresaran a Meño de la gente del Yoma. Y él fue el que les metió un palo por detrás en una forma de tratamiento. Pues el fantasma tenía hartos a todos, al Pocha y al Yoma. Cada rato se le acusaba de liberar detenidos y golpear policías y de tener bien caliente el área. Y nomás se tomaba un bote modelo y se transformaba. Y comenzaba a presumir sus técnicas militares amarrando personas y golpeándolas. Según él, con las técnicas que él utilizaba en las fuerzas especiales para el combate cuerpo a cuerpo. Y así, cosas por el estilo. El caso es que a todo mundo lo tenía bien harto, hasta que se le llegó su día, el día de su captura. En febrero del año 2013, los militares llegaron a la sindicatura de Costa Rica y lo rodearon, capturándolo sin realizar un solo disparo. El operativo se dio gracias a que Javi, siguiendo órdenes del Pocha, le pasó la ubicación del fantasma a los contactos militares que tenía junto con un número de teléfono de fantasma. Y la persona que dijo que el fantasma estaba durmiendo en esa casa fue un tirador de jale de ahí de Costa Rica. Él fue el que dijo que el fantasma se metió a dormir en esa casa y la información se la dieron a Javi, que era el contacto con gobierno, y Javi le pidió la luz verde al Pocha para realizar el operativo y así fue como se dio esa detención. Bueno, pues en Culiacán y sus alrededores era muy conocido que el fantasma gustaba de sostener encuentros íntimos con hombres, tal igual que como con mujeres. Y como se lo digo, esta información es 100% confirmada porque tenía un muchacho con el que se metía que era del pueblo Oso Viejo y otro de los escoltas del fantasma lo confirmaron después de su arresto. Creo que era algo que el fantasma estaba próximo a destapar porque cada vez se le notaba más sus actitudes refiriéndome, perdón, a sus gustos por los hombres, porque cuando tomaba se ponía muy cariñoso con los hombres que estaban a un lado de él y cuando le tocaban cierto tipo de músicos que hacían shows de cosas así como homosexuales, picaronas, era lo que le gustaba al fantasma. Y también por todos era muy conocido y se dejaba ver tanto en Culiacán como Playa de Ponce o de la Cruz de Lota en un automóvil convertible BMW Z4 color rosa. Aquí le voy a mostrar una foto del fantasma y le voy a mostrar unas fotos de un automóvil idéntico al que él usaba. Otro Conar muy importante y muy poderoso es Carlos Enrique Leder Rivas, más conocido como Carlos Leder, un colombiano que fue uno de los fundadores del Terca de Medellín, a un lado de Pablo Escobar. De joven vivió en Estados Unidos, pero fue detenido por conducir un vehículo robado. Cuando estaba cumpliendo su condena en la prisión, conoció a George Jun, a quien muchos de ustedes me imagino que conocerán, ya que es el americano en el que está basado la película Blow, que protagoniza Johnny Depp. Pues hicieron una muy buena relación y cuando salen comienzan a trabajar juntos, obviamente mandando polvo de Colombia a Estados Unidos. También Carlos Leder se adueñaría tiempo después de una isla en las Bahamas llamada Cayo Norman, en donde tenía su propia pista de aterrizaje. Así pasaban toneladas de polvo al día que venían de Colombia y luego eran enviadas a Estados Unidos. Todo eso se podría realizar gracias a que Carlos pagaba grandes sumas de dinero al primer ministro de las Bahamas, quien se hacía de la vista gorda y permitía que Carlos Leder traficara a lo grande. Con ese sistema, Carlos hizo cientos de millones de dólares.
producto del polvo. La isla operó varios años hasta que la DEA cerró las operaciones en Cayo Norman y Leder tuvo que huir a Colombia, pero dejándoles un mensaje a la DEA, ya que desde un avión arrojó miles de panfletos en el Parque Clifford de Nassau con las palabras DEA Go Home. Al tiempo, en Colombia, ingresó en la política, pero el ministro de Justicia lo expuso como un delincuente líder de la organización de Medellín y por lo tanto tuvo que abandonar la política y pasó a la clandestinidad. Así, estuvo escondiéndose en distintos países al mismo tiempo que no paraba de enviar mercancía a Estados Unidos. El gobierno colombiano capturó a Carlos Leder en una finca donde no opuso resistencia. Como siempre les he dicho, su captura, como la gran mayoría, no fue producto de una operación de inteligencia, sino más bien que alguien lo traicionó y lo entregó a la justicia. Inmediatamente fue extraditado a Estados Unidos, en donde fue declarado culpable y se le impuso una sentencia de cadena perpetua, pero después hizo un acuerdo con la fiscalía para colaborar y testificar en el juicio en contra de Manuel Noriega, el militar panameño. Después de eso, Carlos Leder le redujeron su sentencia a 55 años y después, en otra apelación, volvieron a reducir su sentencia y salió en libertad, pasando un total de 33 años tras las rejas. Después de ser libre, se fue a vivir a Alemania. Carlos Leder era conocido por sus grandes fiestas, en donde había de todo, desde sustancias prohibidas hasta mujeres y hombres en actos masivos de relaciones. Y Carlos tanto le gustaba meterse con mujeres, así como meterse con hombres. Aquí está una foto de Carlos. Ahora tenemos un mexicano, Ramón Santoyo Cristóbal, quien utilizaba el alias o el apodo de Dr. Wagner, en alusión al famoso luchador de lucha libre, ya que Ramón Santoyo era un fiel fanático de dicho deporte. Ramón fue acusado en el Distrito Sur de California de conspiración para importar mercancía y también de lavado de dinero. Ramón Santoyo perteneció a la extinta Policía Federal en México hasta que decidió cambiarse de bando y comenzó a formar su propia carrera, pero ahora en el OCRAN. Lo que él hacía era que con sus contactos que le habían quedado de la Policía Federal, arreglaba las carreteras para que los autobuses cargados de mercancía transitaran sin ningún problema. Se encargaba de pagar a los puntos de revisión y los lugares donde tenían rayos X, la Policía Federal y otras corporaciones como el Ejército y más. Todos esos contactos le servían a la organización de Sinaloa. De hecho, Ramón Santoyo era compadre del que les dije anteriormente, Rolando. Ellos dos hacían sus negocios juntos. A Ramón lo detuvieron en la Ciudad de México por portación de Tacor y después lo acusaron de secuestro, pero eso no era verdad. Él tuvo algunos problemas con el Telcar, específicamente con Gabriel Valenzuela, el G5, quien también es conocido como el financiero. ¿Por qué? Porque Ramón Santoyo, como les dije, era el que le arreglaba las carreteras para que los camiones de Gabriel transitaran sin ningún problema y libremente, pero en 2015 hubo un percance y en un punto de revisión el gobierno decomisó aproximadamente 11 millones de dólares y culpaban a Ramón Santoyo por esa pérdida. Así que lo jalaron a Sinaloa para dar la renuncia y se hizo todo un show, pero eso se los voy a contar más detallado en el episodio de Gabriel Valenzuela, porque ahí hubo una reunión donde estuvo el Pocha, el Guano, Archibaldo, Ovidio, Jorge Caro, Gabriel Valenzuela, Ramón Santoyo, Rolando y más personas para arreglar ese problema. Fíjense que ahorita sacando las cuentas, qué curioso que en esa reunión habría tres personas que les estoy mencionando en este episodio. Qué curioso, no me había puesto a pensar eso. Pero bueno, eso es otra historia, hay que seguirle para adelante en este relato. Ramón siguió trabajando junto con su socio, un policía federal a quien apodan el Pingüino. Ramón
era una persona que cuando tomaba se transformaba y se ponía muy violento y siempre humillaba a sus trabajadores o los golpeaba. Por ejemplo, si traían sus trabajadores zapatos de marca, zapatos buenos, él se los quitaba y se los aventaba a la calle o les quebraba los teléfonos. No sé por qué razón, pero fíjense que utilizaba la misma técnica de Rolando, porque Ramón también muy seguido contrataba mujeres que se dedicaban al arte que ya ustedes ya saben. Obviamente, Ramón era bisexual porque también tenía su familia y sus hijos. Y como les digo, contrataba los servicios de mujeres, pero yo pienso, y es mi humilde opinión, que era para hacer lo mismo que Rolando y que la gente no se diera cuenta de que también le gustaban los hombres. Porque Ramón tenía una relación o un romance con uno de sus trabajadores, una persona a la que le apodaban Kiko. Y se los digo porque hubo personas que los vieron juntos por accidente, obviamente, pero sí los vieron en el acto. Y de hecho, cuentan los demás trabajadores que cuando contrataban los servicios de mujeres, Ramón se ponía muy celoso si miraba a Kiko con una mujer o algo así. Digo, no sé ese asunto de ellos y yo lo respeto, pero solo le doy la explicación de lo que se dice para que sepan bien las cosas. Bueno, Ramón Santoyo fue detenido en Roma, Italia. Cuando fue eso en el año 2019, porque contaba con una alerta y una ficha roja del Interpol. Estuvo un poco más de un año preso en Italia hasta que lo extraditaron a Estados Unidos en el 2020. ¿Cómo lo ven? Le salieron muy caras esas vacaciones, todo por andar usando su nombre verdadero. Aquí les voy a mostrar una foto de Ramón Santoyo. Otro más en la lista es Raúl Carrasco Lechuga, el Chore, gente de los menores y es jefe de un grupo de Toleroski. Radica en el área del Dorado, Sinaloa, pero va mucho para la Cruz de Lota con su compadre Ontiveros. Últimamente se ha vuelto muy famoso porque salieron unos videos. Bueno, amigos, aquí termina la primera parte de este relato. Atentos a la próxima semana para que conozcan la segunda parte de la historia. Gracias a todos por su apoyo y esperen más contenido de su amigo Okran. Saludos.